Y tenemos aquí el concepto de cónicas, parábola. Bueno, aquí lo importante en cónicas, se los digo de una vez, esta parte es muy sencilla. ¿Por qué? Porque aquí uno, entendiendo lo que vale o lo que se llama cada cosa, mira, no quiero agarrar aquí, qué raro. No quiero agarrar, espérense muchachos, ¿qué pasa? No me agarra, me toca hacerlo a mano. A veces pasa eso. No quiero agarrar la diapositiva, tendría que mostrarla así. Ya, muchachos, un minuto. Un minuto, mira, me había corrido bien a mí y ahora no me quiere correr. Esperemos que lleguen más, muchachos, denme un minuto. Bueno, vamos a empezar. Acá vamos con la idea de parábola. Miren, esta parte de cónicas, pues la cónica en el fondo es muy sencilla, ¿sí? Porque aquí lo que uno tiene que acordarse bien que es el foco, el vértice, esos términos son los que ustedes tienen que aprender, ¿sí? ¿Por qué? Porque ahí es donde van básicamente a estar todo. No tiene nada del otro mundo, es decir, fuerte, ¿no? Nada del otro mundo fuerte. Entonces, tendríamos la parábola. La parábola es es un conjunto de puntos equidistantes de una recta fija llamada directriz, ¿sí? Y de un punto fijo llamado foco, ¿sí? Acá, como pueden ver, van cayendo todos los conocimientos. Y aquí tengo mi directriz, que la pueden ver aquí, y tengo el punto de este foco, ¿sí? Pasando unas cuerdas que tienen, esta es mi parábola, si la pueden distinguir, aquí mi parábola, que me queda media chueca porque yo tengo el pulso medio malo, la parábola. Entonces hay que reconocer ciertos elementos importantes de la parábola, ¿sí? Por ejemplo, hay que recordar que la distancia de P a M, es decir, la distancia de aquí a acá, vamos a ponerla aquí, ¿sí? Debe ser igual a la distancia desde el punto P al foco, que está justo en el medio de la directriz. Aquí está la directriz, esta va a ser la directriz y este va a ser el foco. Vamos a borrar un poquito esa rayita que se ve muy fea, pero ya saben que la parábola está aquí abajo. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos varios puntos importantes. Por ejemplo, los elementos de la parábola. Bueno, tenemos el foco, que es este que está aquí, el foco, que es un punto fijo. Tenemos el eje focal, que es una recta perpendicular a DD, este el eje focal, una recta perpendicular a DD, esta que está aquí, y pasa por el foco, el eje focal. Por eso le llaman eje focal. Ya tenemos el vértice B, que está aquí, este que se ve aquí, que ahí se me pone aquí el vértice, y tenemos la cuerda que cruza de un lado a otro esta MN. Esta es una cuerda que toca la parábola en dos puntos y la corta. Tenemos la cuerda focal que es una cuerda que pasa por el foco. Esta cuerda que está aquí no pasa por el foco, es solamente una cuerda, pero esta es una cuerda focal, HD, porque pasa por el foco está siempre aquí. El lado recto es el lado de L y R, que es una cuerda que es perpendicular al eje focal, este que está aquí, y va de lado a lado, es el lado recto. Y el radio vector FDH, que sería el radio vector de aquí a acá. ¿Sí? Recuerden que esto no es proporcional, las parábolas son un poquito echadas para el lado aquí porque el dibujito lo tomaron quizás de una semicircunferencia. Y la directriz, que es el punto D de primo. ¿Sí? Ah, ellos toman la directriz esta. Bueno, sí, también la directriz esta perpendicular al eje focal. Entonces, recordar siempre que la parábola puede estar en dos puntos importantes. Ella puede estar con su punto de vértice aquí. El punto de vértice puede estar justo en el eje o en el origen, 0, 0. O puede estar como esta que está, supongamos que este es el eje de las ordenadas, sería Y como este de acá, y estaría a una distancia del vértice, ¿sí?
Tú puedes encontrar la parábola justo aquí en el origen y puedes encontrar la parábola en una manera como corrida hacia un lado, ¿sí? Entonces, sigo por acá. Voy a ver si puedo, yo por aquí dejé esta hojita en blanco. Entonces, vamos a poner la parábola un poquito más derecha. A ver si aquí tengo alguna herramienta. No tengo nada recto aquí, lamentándolo mucho. Tengo mi puro pulso. Entonces, pongamos negro. Yo por aquí tengo el dibujo de un eje de X. ¿Sí? Y aquí tengo el dibujo de un Y de X. Tengo aquí mi eje Y, que sería ordenada. Y también tengo aquí mi parábola, que la voy a poner en color, color, ¿cómo se dice? Color rojo. ¿Sí? Entonces, podemos hacer varias cosas aquí. ¿Saben qué no les voy a poner? Les voy a poner una parábola que no esté justo en los ejes. Vamos a poner una parábola que esté por fuera de los ejes. Así. Para que vayan viendo ciertas cosas que tiene la parábola sin importar dónde esté. Aquí, por ejemplo, yo puedo poner una línea y decir que aquí, en este punto, va a estar mi vértice. Mi vértice en donde va a salir mi parábola. Que esta parábola vamos a tener que hacerla hacia arriba. Vamos a tratar que sea simétrica. Vamos a tratar que sea simétrica. Y hacia acá. ¿Sí? Entonces, aquí siempre vamos a tener el foco. ¿Sí? El foco. Y vamos a tener también una línea que es la línea del lado recto. La línea del lado recto. Que vamos a estar desde aquí. Derecho para allá. Es que es muy sensible. Derecho para allá. Hasta acá. Entonces aquí voy a tener el punto L1 y aquí el punto L2. Aquí vamos a tener nuestra distancia P, que también es importante mirarle, saber dónde está nuestra distancia P, que lo voy a poner en negro. Nuestra distancia P es la distancia de aquí a acá, que es P, y aquí tenemos el vértice, que sería S. Y acá tenemos, del vértice para acá, tenemos nuestra línea L, que tiene la misma distancia. Voy a ponerla en rojo. Si esta es así, la otra es más o menos la misma distancia, sería nuestra recta L. ¿Sí? Entonces, la parábola tiene, como les decía, voy a poner aquí, tenemos F, que es nuestro foco, se llama foco, siempre está aquí, a una distancia similar, foco. Esta distancia va a tener un P, que es el punto fijo, es el punto fijo, porque se supone que alrededor de esta va y circulan puntos. Es el punto fijo, ¿sí? Tenemos la directriz, directriz, que es la recta fija L. Es la recta fija L, ¿sí? Y tenemos el eje de la parábola, que pasa por el foco y por la recta. Tenemos voy a ponerlo en negro, el eje de la parábola, eje de la parábola, ¿sí? De la parábola, en el cual pasa, el eje de la parábola pasa por el foco y por el vértice de la parábola, ¿sí? Y es perpendicular a la directriz, ¿sí? Sería en este caso esta línea negra que está aquí, este sería eje de la parábola, eje, parábola. Por eso le digo es importante acordarse de esto. También tenemos el famoso vértice, que es el vértice, que es el punto de intersección con el eje del parábolo, con la directriz y el foco aquí. Tenemos la misma distancia, el vértice donde está aquí, la colita. Tenemos P que es la distancia del vértice al foco, distancia. Aunque quedó feo ahí, déjame volver, espérense. Distancia, así, del vértice. Distancia. Profe, ¿podría volver a explicar desde el foco, por favor? De aquí del foco, bueno, el foco lo tenemos de aquí a acá.
¿sí? Que es el punto fijo de la parábola. Siempre cuando tú pongas un punto aquí, ¿sí? La distancia aquí a acá va a ser siempre igual, ¿sí? Si tú tomas un punto dirigido aquí, dirigido acá, por eso se dice punto fijo. Él puede recorrer todo esto. Siempre va a ser una proporción. La directriz es una línea recta, ¿sí? Es una línea recta que está bien. Esta directriz está por este lado, ¿sí? Está él. El eje de la parábola es este, el eje de la parábola. Quiere decir que este lado es simétrico con este. Simétrico quiere decir que este lado es exactamente igual al otro. Y P es la distancia que tengo siempre del vértice al foco. ¿Ok? Y también tenemos la cuerda que sería el segmento formado por dos puntos distintos cualquiera de la parábola. La cuerda podría ser así, voy a pasarla por aquí, podría ser una cuerda así. Esta puede ser una cuerda, la cuerda, ¿sí? La cuerda que es un segmento formado por dos puntos. Por dos puntos distintos de la parábola. Cualquiera, ¿no? Cualquiera, dos puntos distintos cualquiera de la parábola. ¿Ok? Entonces también tenemos lo que se llama longitud del lado recto. Longitud del lado recto. Y se designa con la letra L1, L2 y una distancia aquí que es igual a 4 veces P. Vamos a ponerlo mejor en absoluto. 4 veces P en absoluto. Aquí lo voy a borrar aquí ya. En absoluto porque es una distancia. 4 veces P en absoluto. ¿Ok? Entonces, como les decía, aquí tenemos que aprender dónde están todas las cosas. Supongamos que está el vértice justo en el origen. Vamos a ver si el vértice justo en el origen. ¿Copiaron eso? Sí, profe. Ya. Entonces, vamos al otro. Disculpen, pero me va a tocar borrar. Esta no es la hoja que yo tenía en blanco, pero no importa. Ya copiaron. Quedó en el video. Compañero que le pedía que la acepte, por favor. ¿A quién? Cristóbal, creo que se le cayó internet, parece. No, pero aquí pueden entrar nomás, no tengo que aceptarlo. Es en el geografía donde tengo, que no sé por qué se puso así. Tengo que aceptarlos. Ya, vamos. Profe, una Mejor. consulta. ¿Hasta qué fecha entra la prueba del viernes? Hasta lo de la semana pasada. Hasta la parte de recta numérica. ¿Sí? Hasta la parte de la distancia entre dos puntos y eso. ¿Hasta ahí entra? Hasta ahí entra, sí. Ay, gracias. No, esta parte va para el segundo examen. Ya, ahora sí. Entonces, tenemos aquí, como pueden ver, los valores de P, un poquito más ordenado lo que yo hice, pero se distinguen. Acá tenemos una parábola en el cual tengo aquí el foco, tengo la distancia del vértice al foco, que sería P, tengo el punto P de X, que está aquí, y tendríamos, si el vértice es el origen y su eje focal es el eje de las X, si el vértice es el origen, y su eje focal es el eje de las X, entonces el foco siempre va a ser P, 0. Y P, el punto de acá va a ser P de X, el punto XY, ¿sí? Y la distancia
y el D, la distancia, va a quedar así la función. Yo la voy a hacer aquí a mi lado, así como yo la tengo aquí en mi cuaderno, ¿no? Que también la podemos ver aquí. Entonces, por acá, vamos a dibujarlo un poquito mejor. Quedaría, vamos a hacerlo aquí. Voy a tener que me quede derecho. Quedaría, bueno, tenemos la parábola. Tenemos la parábola, vamos a ver si me queda la parábola. Casi la parábola. Que es simétrica porque tengo que este eje que está aquí es el eje focal ahora. Es el eje focal. Entonces, ¿qué voy a tener aquí? Aquí voy a tener mi P. Eso es lo que le estoy diciendo. P, que es la distancia, P, que es la distancia del vértice al foco. ¿Sí? El vértice al foco. Y aquí suponemos y sabemos que el vértice está en el punto 0, 0. Por lo tanto, el foco, como les dije, va a estar en el punto P, 0. ¿Sí? Y entonces, la parábola tiene una directriz, la directriz va a ser igual a x igual a menos p. Quiere decir que la distancia a la directriz, que es esta que está aquí, esta distancia es igual. Lo que pasa es que es negativa. Porque aquí voy a estar en un punto negativo, porque este es el 0. ¿Sí? Menos p. ¿Ok? Entonces, también me dicen que el vértice, que como la distancia es menos p, quiere decir que p en este punto se considera positiva. Y en este punto que está aquí abajo, que está hacia el otro lado, la P, aquí tengo el eje, se considera una P negativa. Es decir, P va a ser menor a 0. Pero en el fondo las mismas ecuaciones, aquí la tengo, ¿eh? P, la parábola se abre hacia la derecha y cuando la P es negativa, la parábola se abre hacia la izquierda. P es la distancia del vértice al foco. Y la ecuación que rige este tipo de parábola, es decir, la que está acostada así, o está hacia el otro lado, para que lo aprendan, es esta. Y cuadrado igual a 4p por x. Siempre es esta. ¿Cómo? Cuando la parábola está acostada y su eje focal es el eje de las x. ¿Ok? Esa es la ecuación cuando tenemos el vértice en 0, 0. Copien. Que no entendió lo último. Ajá. ¿Cuál último? ¿Lo de acá? Mira. Podemos borrar aquí. Mira. Las parábolas pueden estar en diferentes posiciones. Y las posiciones son o están acostadas a un lado o están paradas. ¿Sí? Como un vaso. Vamos a borrar toda esta vaina. Pum, 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 borrado. Ya. Entonces, aquí hay varias cosas que tienes que recordar. Primero, que las parábolas, esto, ajá, que las parábolas pueden estar de dos posiciones. Si tienen aquí, este es el eje 0, 0, ¿no? El punto 0, 0. Bueno, si el vértice es 0, 0, quiere decir que está en el origen, ¿sí? Que parte de acá. Entonces, si está en el origen, ellas pueden estar abiertas hacia allá y el eje focal es el eje de las X, ¿sí? Y este es Y. O están abiertas hacia la izquierda, hacia acá, ¿sí? Y también el eje focal es el eje de las X. Cuando pasa esto, que están hacia acostadas, la función que las rige es y cuadrado igual a 4p por x. Entonces aquí como siempre vamos a tener un foco, y aquí siempre vamos a tener un foco como el que se ve aquí, siempre va a existir la distancia p. Y aquí también siempre va a existir la distancia p, ¿sí? Que es la distancia del foco al vértice, que es la que está aquí, ¿sí? Entonces, si P es positivo,
Si P es positivo, se abre hacia la derecha, y si P es negativo, se abre hacia la izquierda. Lo que dice aquí. Esta todavía no entra dentro de la definición porque todavía no estoy corriendo. Estoy en el eje central. ¿Sí? Lo que pasa es que como esta se convierte en cero, por eso queda así, pero en el fondo esta es la que rige. ¿Sí? Ya. Va a salir un momento. Descartar, para que no me quede allá. Entonces aquí voy a quitar un momentico, esta no debe estar. Mi amigo mío se peló. Ahí está. Y ahora sí. Entonces, el profe Douglas se llama este profe. Yo no le pongo, ok, ahora sí. Entonces, la parábola pasa así, ¿ves? Se borró todo lo que escribí, porque yo le mandé a eso. Entonces, o se abre hacia la derecha o se abre hacia la izquierda. Siempre recordando que aquí en la abertura va a haber un foco. Y acá al otro lado va a haber un foco, ¿sí? Donde vamos a tener el eje aquí, de aquí para allá, está la parábola hacia allá. Y aquí la parábola hacia acá. Simétrica. Y aquí se abre hacia la izquierda, se abre hacia allá. Se abre hacia allá. Lo que pasa es que mi pulso hoy día se abre hacia allá. ¿Sí? Estamos ahí. Bueno, ¿qué pasa cuando está, no así, sino está abierta hacia arriba así, o abierta hacia abajo? ¿Sí? Ya sabemos que esta es la que manda la ecuación. Cuando ya veamos y cuadrado menos 4x, uno ya sabe que p vale 1. ¿Sí? Y está abierta hacia los lados. Pero ¿qué pasa cuando está abierta hacia el otro lado? ¿Lo volvieron hacia otro lado? Bueno, ahí estamos mostrando las ecuaciones. El profe Douglas es loco, las cosas que hace. Entonces, esta como ven, está acostada nuevamente. Y ahí tengo el vértice que es 0, 0, ¿sí? Para este tipo de ecuación, y cuadrado 4p de x. Tengo que el foco, que es este que está aquí, es p0, y tengo el lado recto que es igual a 4 veces p. La ecuación de la directriz que pasa por acá va a ser menos p, porque esta distancia es igual a esta distancia. Siempre recuerden eso, porque con eso uno resuelve los problemas de un solo plumazo, como dice. Entonces, sigo por acá. Ajá, pero ahora tengo la parábola hacia arriba. Hacia arriba tiene otro comportamiento. Porque hacia arriba la parábola va a tratar de, deberíamos correr un poquito más para acá, pero bueno, es así la parábola. También vamos a tener aquí el foco, aquí se nos corre un poco el foco, y esta distancia va a ser también P. Y la distancia del vértice a la directriz también va a ser P. Así que eso siempre se conserva. Y aquí también la distancia del vértice al foco también va a ser P. Y la distancia de la directriz al foco también va a ser P. Entonces, cuando tenemos la parábola abierta, así como un vaso, la función que la maneja o la rige es x cuadrado igual a 4p de y. ¿Sí? Si el p es positivo, la parábola se abre hacia arriba, y si es negativa, la parábola se abre hacia abajo, que es prácticamente lo mismo que lo anterior. Copien, por favor. Profe, ¿Dime? ¿por qué en las parábolas dibujó una P entre el eje X y la línea D? Porque esta distancia del vértice a la directriz, esta es la directriz, es la misma distancia que hay de aquí a acá. Del foco al Ya. vértice, es igual. ¿Sí?
Lo que pasa es que aquí no se nota mucho, lo levantaron mucho para allá. Voy a arreglar esto, dibujo yo. Ok, sigo con la otra. Ajá. Entonces, en este tipo de parábola también tengo el vértice que está en 0, 0. ¿Sí? El foco que va a ser ahora 0 en X y P en Y, este de aquí, 0 en X y P en Y, ¿sí? Que sería el foco. Y aquí también, pero aquí es negativo. Y en la longitud del lado recto, que es esta longitud del lado recto, que es esta cuerda que pasa por el foco, esa vale 4 veces P. Esto es 2 veces para acá y 2 veces para acá. Y la ecuación de la directriz es Y igual a menos P. Y igual a menos B. Entonces, ya tenemos esa. Veamos un pequeño ejercicio. Tenemos esta parábola que está centrada en el origen. Tenemos que dice hallar las coordenadas del foco, la ecuación de la directriz y la longitud del lado recto y gráfica para una parábola así. Cuando uno la ve así, uno trata de despejarla, ¿sí? Despejamos aquí, como hacen aquí, es decir, x cuadrado menos 12y es igual a 0, lo que implica que x cuadrado es igual a 12y. Quiere decir que yo sé que esto es x cuadrado de 4p de y. Voy a buscar el valor de p, ¿sí? Entonces, uno dice, bueno, este 4p es igual, 4p es igual a 12, lo que implica que p es igual a 3. Entonces P es positivo, se abre hacia arriba. Quiere decir que aquí hay 3 pasos. Y aquí también hay 3 pasos, pero como estoy en el origen, este será menos 3. Ya con esta información yo ya sé cómo se mueve todo esto. ¿Sí? Entonces tendríamos vértice 0, 0. Foco 0 a 3. Directriz por el otro lado, para acá, menos 3. En longitud del lado recto, pues 4 veces P, 4 por 3, 12. Y P se abre hacia arriba. De una vez se sale toda la información. Intenten hacer a ver si pueden. Les doy 3 minutitos.
Entonces, vamos a hacer el otro. Vamos a hacer el otro. Que dice y cuadrado más 8. Turururu. Aquí está la otra. Entonces, podemos ver que también hacemos lo mismo. Despejamos la y cuadrado. Lo igualamos a menos 8x. Sabemos que la función que rige esto es igual a 4p de x. Entonces, ¿quedaría qué? Que menos 8 es igual a 4p. Quedando que menos 8 entre 4 es igual a p, lo que implica que esto es igual a menos 2. Entonces, p es negativo. Si p es negativo, y como rige la x cuadrada, la y cuadrado, quiere decir